El 6 de noviembre de 1903, el conservacionista Francisco Pascasio Moreno le donó al Estado argentino una superficie de 7.500 hectáreas, con la condición de que sean preservadas y consagradas como un parque público natural. Para 1922, esas tierras donadas se convirtieron en lo que se conocería luego como el Parque Nacional del Sud, el primero de Latinoamérica. Algunos años más tarde, en 1934, este primer parque sirvió de base para la creación definitiva del Parque Nacional Nahuel Huapi. Este parque se ubica al sur de Argentina y al noroeste de la Patagonia, y es compartido entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Contiene al lago Nahuel Huapi, que es de origen glaciar, y es el principal atractivo del parque. El lago es reconocido por los reportes ocasionales de extraños movimientos y figuras que emergen parcialmente de sus aguas, los cuales son comúnmente asociados a al menos una gran criatura de apariencia y naturaleza todavía desconocidos, y reportada durante más de 100 años por visitantes. El informe a continuación proviene de Fortean Times, del mes de noviembre de 1996, en el cual destaca los puntos más destacados con respecto al supuesto monstruo del lago Nahuel Huapi, incluyendo otros detalles importantes. En marzo de 1989, al final de la temporada de vacaciones en Argentina, se había avistado una criatura en las aguas del Nahuel Huapi, un gran lago en las montañas de la Patagonia, al sur del país. Las cadenas de televisión emitieron un video entusiasta de lo que se cree que es la bestia, ya que en él solo se aprecian ondulaciones en una superficie por lo demás tranquila. La criatura fue apodada Nahuelito. 5 años después, el 1 de enero de 1994, un grupo de unos 20 turistas en el mismo complejo turístico de los Andes observa al mismo Nahuelito o a otra criatura nadando en el lago. Se lo describió como de 10 metros de largo, verde y con varias jorobas. Según los medios de comunicación modernos, la reputación de los lagos argentinos como lugares encantados por monstruos comenzó en la década de 1920. Charles Fort se percató de que por aquel entonces, un buscador de oro estadounidense de nombre Sheffield afirmaba haber visto un plesiosaurio emerger en un lago de la provincia de Chubut, en la Patagonia, tras seguir sus huellas frescas. Sheffield logró convencer al Dr. Clemente Onelli, entonces director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, y juntos organizaron varias expediciones. Se han atribuido avistamientos similares en diversos lagos de la cordillera de los Andes, en particular el Nahuel Huapi, el lago Lácar y el lago Pellegrini. En un periódico de marzo de 1922, se puede encontrar un artículo que sirve como ejemplo de lo que realmente se comentaba en aquella época sobre esta clase de criaturas en la región y cómo fue que habría comenzado todo. El profesor Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, había recibido informes acerca del avistamiento de un monstruo de tales características en un lago del territorio de Chubut. Onelli había hecho pública la carta de un amigo inglés llamado Sheffield, contando que cuando cazaba en los Andes, descubrió un rastro de vegetación compacta cerca de un lago que indicaba el rastro de un animal de enorme tamaño. Posteriormente, vio en el lago un animal con un cuello colosal, parecido al de un cisne, cuyos movimientos por el agua sugerían que su cuerpo tenía forma de cocodrilo. El profesor Onelli aseguró que esto confirmaba 2 reportes previos sobre el avistamiento de un animal similar el último año en la misma región, donde expediciones científicas han efectuado importantes hallazgos de animales de eras geológicas. Sugirió que debió enviarse una expedición para buscar a este animal. Las memorias del zoólogo alemán Hans Krieg, quien efectuó varias expediciones a Sudamérica antes de 1939, arrojan luz sobre aquella época de florecimiento. Refiriéndose al lago Pellegrini, en Río Negro, Krieg comenta lo siguiente: hacía unos años, este hermoso lago dio mucho de qué hablar. En Argentina corrían extraños rumores, desde el sur del país, desde el lago andino Nahuel Huapi, o desde el lago Pellegrini, desde el norte, y desde las vastas áreas pantanosas de la laguna Iberá, en la provincia de Corrientes, y llegaban historias fascinantes. Se habría avistado un saurio, una reliquia viviente de aspecto grotesco. Algunos lo vieron volar, otros nadar. En cualquier caso, era una criatura sumamente extraña. Aparecía como en un sueño y cautivaba a la gente. Se enviaron expediciones,
dirigidas por hombres que sabían lo que hacían. Todos regresaron sin encontrar ningún saurio, pero no iba a bromear sobre ellos. Lamentablemente, Krieg no tiene más nada que decir sobre la criatura observada en el lago Pellegrini, pero su referencia al Nahuel Huapi nos lleva a la cuestión de la naturaleza de este dragón. El Nahuel Huapi es un gran lago de montaña con numerosas ensenadas estrechas e islas considerables en su cuenca central. Se encuentra a 760 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de picos que alcanzan los 2.400 metros de altitud. Hoy en día es una zona turística popular entre argentinos, con remontes y un aeropuerto en el principal centro turístico, San Carlos de Bariloche. Según comenta el autor Ulrich Dankel, originalmente el monstruo del lago Nahuel Huapi no era parecido a un reptil acuático como un plesiosaurio, sino a una criatura voladora como un pterosaurio. Dankel, quien no cita su fuente, relata que en agosto de 1817, dos cazadores oriundos de Puerto Varas, actual Chile, llamados Milacsek y Girdos, habían escuchado rumores de nativos acerca de un extraño animal por el lago. Algunos informantes aseguraron que la criatura tenía plumas, otros que la llamaban el cuero. Hablaban de su piel coriácea, pero negaban que pudiera volar. Los cazadores habían contratado una barca y a dos guías araucanos, quienes aparentemente conocían al monstruo. Según Dankel, afirmaron haber visto a menudo a una pareja de ellos. En el lago, los guías habían señalado agujeros oscuros, probablemente cuevas, ubicadas en los altos acantilados, donde, según dijeron, habitaban dos aves no identificadas. Un tiempo más tarde, vieron a estas dos aves alejarse volando torpemente de las cuevas y les dispararon, hiriendo a una que cayó al lago. Cuando lo subían a la barca, los cazadores la observaron detenidamente. Tenía la cabeza redonda, el cuello largo, el cuerpo redondeado y las alas cubiertas de una piel fina y coriácea. Se parecía a un pelícano. Milacsek abandonó inmediatamente el lago con el ave muerta, mientras que Girdos se quedó atrás en un intento fallido de capturar a la otra. Dejó las pruebas en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile, escribe Dankel. Lamentablemente, se perdieron durante la Guerra Civil. Este debe ser el mismo incidente al que alude Hans Krieg, solo que en su versión. El encuentro aparentemente se narró durante la fiebre por los monstruos de las décadas de 1910 y 1920. Es posible que hubiera ocurrido mucho antes, tal vez una aventura juvenil narrada por un anciano. Sin embargo, Krieg documenta otra versión del relato de este incidente en el Nahuel Huapi, con detalles diferentes y confusos. Había mencionado un ejemplo de esta locura por los dinosaurios que aparece regularmente en relación con el lago Pellegrini, en el norte de la Patagonia, pero aquí tenemos un segundo caso. En esta ocasión, no se trataba de un misterioso lagarto gigante que emergía de las profundidades resoplando, sino de un reptil volador, torpe y estúpido, que tuvo la gentileza de aparecer en grandes cantidades por el lago Nahuel Huapi. Una de estas criaturas incluso cayó bajo el potente cañón de un heroico aventurero. Esta resultaba ser una valiosa pieza para la ciencia. Es una pena que el afortunado cazador, aunque convencido de su histórica hazaña, solo le cortara la cabeza y la guardara en su alforja. Resulta desconcertante saber que desechó la evidencia a los 3 días por el insoportable hedor. Sin duda, fue una de esas personas que sufren enormemente por la incredulidad de sus semejantes cuando en la vejez, a pesar del escepticismo de los científicos, según dicen, cuentan su historia a los periodistas. No obstante, esta confusión podría haber involucrado simplemente a un pato. En Nahuel Huapi y otros lugares se puede encontrar una especie conocida como pato vapor, Tachieres patagonicus, una de las aves acuáticas más extrañas del lago. Se supone que solo existen unas pocas decenas de ejemplares en este. Estos patos tienen una apariencia reptiliana, por lo que Krieg podría tener razón. Una fotografía en su libro, demasiado borrosa para reproducir, muestra a uno de ellos alejándose nadando de su cámara en el Nahuel Huapi, con un aspecto que recuerda a una joroba monstruosa sumergida que lanza chorros de agua. No es de extrañar entonces que además del pterosaurio volador, también se hayan observado monstruos jorobados en el Nahuel Huapi. Evidentemente, aunque al principio se había vinculado a estas criaturas voladoras con el monstruo del Nahuel Huapi,
Nada tenían que ver con este, sino que se estaba ante alguna especie desconocida de ave, de murciélago o incluso de un pterosaurio. Muy poco se conoce de esta historia o de su veracidad. Algunos autores que han citado brevemente este caso no están de acuerdo en que un pato pueda haber provocado tanta conmoción y sorpresa a un par de cazadores, en especial porque este difiere bastante en apariencia y dimensiones de un pelícano, el cual fue comparado con las criaturas avistadas. El primer informe de un aparente plesiosaurio en el Nahuel Huapi data de 1910 y fue relatado por Peter Costello. En abril de ese año, George Garrett y su hijo se encontraban en la ensenada de Pascoitru, en el lago, cuando vislumbraron un objeto que parecía tener entre 4,5 y 6 metros de diámetro y tal vez 2 metros de altura sobre el agua. Podría haber sido cualquier cosa, desde un trozo de madera a la deriva hasta un efecto de las olas. Sin embargo, los nativos del lugar lo aceptaban como un inmenso animal acuático que veían de vez en cuando. Cuando el monstruo reapareció en marzo de 1989, el reportero alemán Stefan Bayer aportó información sobre las creencias locales. Relató cómo la criatura era conocida por los nativos desde hacía décadas como el cuero o nahuelito, que emerge solo en verano, cuando el lago está tan tranquilo como un remanso. Generalmente, los testigos se percatan del monstruo al ver las repentinas olas y salpicaduras que provoca. Se lo describe de diversas formas, como una gigantesca serpiente de agua con aletas y jorobas, un cisne con cabeza de serpiente, una barca volcada o un tronco flotante. Más importante aún, los nativos de la región del Nahuel Huapi identifican a su monstruo con el cuero, una entidad cambiante y fabulosa, una masa sin forma, sin cabeza, patas ni cola, y que emerge de las profundidades. Como señala Maurice Barton, el cuero también es conocido por los nativos de la región del lago Lácar. Aunque el cuero se describe con cierto detalle en el importante libro de Michel Meurger, Tradiciones de monstruos de lagos, la descripción más conocida proviene del libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. El cuero es un pulpo que vive en el mar y tiene las dimensiones y la apariencia de una piel de vaca extendida. Sus bordes están provistos de innumerables ojos y en la parte que parece ser su cabeza tiene 4 ojos más de mayor tamaño. El folclorista Félix Coluccio se refiere al cuero con el nombre de Piuchen. El Piuchen es una criatura diabólica que habita en los ríos, lagos y lagunas del sur de Chile. También se le conoce como cuero o manta. Sus malas obras se efectúan en silencio. Cuando un chileno entra al agua y se aleja demasiado de la orilla, emerge silenciosamente de las profundidades y lo arrastra a ellas, donde lo devora. A esta criatura se le atribuyen todas las muertes que ocurren en las aguas. Según Meurger, estos espíritus acuáticos probablemente representen corrientes subterráneas y remolinos peligrosos, más que estar basados en algún animal real. Ciertamente, no se asemejan a la imagen de un plesiosaurio sobreviviente. Es posible que los primeros colonos blancos alrededor de los lagos patagónicos escucharan las leyendas nativas sobre los gigantescos cueros en los lagos y, tomándolos literalmente, interpretaran las sombras oscuras y las extrañas estelas en remotos lagos de montaña como que eran cueros emergiendo a la superficie. Fueron los periodistas y criptozoólogos quienes convirtieron a estas criaturas fantasmales y jorobadas en plesiosaurios sobrevivientes. Hoy en día, por supuesto, la percepción de los lugareños sobre el cuero y el nahuelito está más influenciada por la leyenda del monstruo del lago Ness o por las numerosas historias sobre bases ovnis subacuáticas que se reportan comúnmente en Latinoamérica. Para los creyentes modernos, el nahuelito no es solo una criatura prehistórica sobreviviente. El lago Nahuel Huapi ha acumulado un pequeño repertorio de avistamientos ovni, lo que refuerza la creencia de que el monstruo podría tratarse de un submarino secreto o una aeronave sumergible. Otros teorizan que es un monstruo que se originó a partir de pruebas nucleares durante la presidencia del general Juan Perón. Científicos y naturalistas rechazan estas teorías de serie B y se tuercen por fenómenos naturales como los espejismos. Lo cierto es que, según los informes de diversas fuentes, hay indicios de que el supuesto monstruo no sea algo más que una inquietante percepción de pedazos de troncos flotantes, patos chapoteando o curiosos efectos de olas. El lago Nahuel Huapi es estrecho como el lago Ness,
y tal vez también se trate de algún que otro engaño. A pesar de que existen muchas supuestas fotografías y videos de testigos afirmando haber captado la presencia de una criatura desconocida en el lago, este tipo de material no suele ser tomado en consideración debido a la baja calidad, escasez de detalles, o descartándolos como confusiones con otros animales como nutrias, con objetos como troncos asomando en la superficie del lago. Lo que plantea el informe anterior es que el monstruo del lago Nahuel Huapi inicialmente era conocido por los nativos como algún tipo de criatura desconocida, pero sin una forma bien definida, comparándolo incluso con el mítico cuero de algunos lagos de Chile y Argentina. La idea del nahuelito como un reptil acuático o plesiosaurio sería un concepto mucho más moderno, impulsada principalmente por extranjeros, entusiastas y periodistas. Estas discrepancias en su apariencia ha llevado a confusiones diversas y a replantearse la idea sobre qué es realmente la entidad desconocida que habita el lago. Por esto es que incluso se han efectuado imágenes ilustrando a monstruos que combinan las características de un plesiosaurio con las del cuero, como se muestra en esta antigua revista. Más allá de que no debe descartarse la posibilidad de que una o más criaturas desconocidas habiten el lago, los múltiples intentos por demostrar su existencia han resultado en evidencias insuficientes o poco convincentes. El monstruo del lago Nahuel Huapi y sus parientes patagónicos podrían haber sido una de las primeras criaturas posiblemente reales asociadas en la conciencia pública con el plesiosaurio, una imagen que permanece con tanta o más popularidad hoy en día que en la época de los primeros registros. Sea realidad, ficción o una surrealista combinación de ambas, lo que es seguro es que las supuestas entidades, formas u objetos extraños que han dado origen a leyendas de monstruos en el lago Nahuel Huapi seguirá generando nuevos avistamientos inexplicables y posteriores especulaciones en los años siguientes.